¿Cómo están? Soy el ingeniero Miguel Juaniquina Flores. En esta oportunidad voy a compartir respecto a la aplicación de procesos de soldadura ESMAD y GEMAO en construcciones soldadas. Necesariamente para poder aplicar los dos procesos en construcciones soldadas, realzando estructuras como las que vemos en las dos imágenes, pues debo conocer básicamente todo respecto a las características del proceso ESMAD y del proceso GEMAO. El proceso ESMAD, soldadura de metales por arco con electrodos revestidos, y el proceso GEMAO, soldadura de metales por arco con gas de protección. Para tal efecto, vamos a iniciar con compartir respecto a qué requiero yo para poder realizar estos procesos en la aplicación de construcciones soldadas. Pues necesito de un equipo de protección personal. Es importante acostumbrarnos a trabajar con el casco. En Estados Unidos, un trabajador, un soldador, si no tiene el casco, difícilmente puede ingresar a una empresa. Me consta, he estado allá, es por ello que debemos acostumbrarnos a trabajar por nuestra propia seguridad con un casco y la máscara de soldar. También es muy importante tener el protector para la vista, los lentes transparentes. Es muy importante los auditivos para protegernos de los oídos, o sea, respecto a ruidos que se vayan a realizar en el momento de soldeo, en el preparado del material para realizar diferentes uniones. Las botas de seguridad, los botines de seguridad, es importante acostumbrarnos a trabajar en las empresas con botines o botas de seguridad con punta de acero. También los barbijos para evitar inhalar gases tóxicos que desprenden al momento de realizar uniones de piezas diferentes. También debemos complementar ese equipo de seguridad con los guantes. Los guantes es muy importante también, fundamental para protegerse las manos. Debemos trabajar con los guantes. Hay muchos soldadores que trabajan simplemente desprotegidos, pero ellos mismos se dañan, ¿no? A la postre tendrán problemas. Es muy importante saber protegerse respecto a los rayos ultravioleta e infrarroja que emiten al momento de realizar el soldeo. Los coletos o los mandiles de cuero. Debemos protegernos siempre al momento de soldar porque la emisión de calor respecto al soldeo cuando se está realizando producción es bastante fuerte y pues necesitamos este equipo de seguridad para protegernos del calor. Los cascos o máscaras, vean, les decía que en Estados Unidos pues necesariamente las máscaras ya van incluido al casco, ¿no? No nos permiten soldar en Estados Unidos si no tenemos el casco. Necesariamente tiene que estar los dos a la par. Lógico está también con su protección transparente que son los lentes, ¿no? Y incluidos los auditivos. Para poder ingresar a una empresa en Estados Unidos, yo necesito tener toda esta implementación de protección personal. En la puerta ya nos detienen. Si no tenemos toda esta implementación, pues no nos permiten ingresar a la empresa correspondiente, ¿no? Al área donde se está trabajando correspondiente a soldadura, ¿no? Acá en nuestro país, en nuestro contexto industrial, solo utilizamos estas máscaras, ¿no? Con el filtro correspondiente. Los que utilizamos generalmente el filtro llega a ser en función a la vista, el número 10, el número 11, el número 12, incluso hay veces el número 13, ¿no? Para protegernos contra los rayos infrarroja y ultravioleta que emiten al momento de realizar la soldadura. Pues también es importante protegerse el cuello cabelludo, ¿no? Sabemos que acá en nuestro contexto industrial, ya en empresas como
las mineras, como la minera San Cristóbal, las cementeras, yacimientos, ya nos exigen trabajar con este protector, ¿no? Acá en Bolivia se utiliza bastante este capuchón, ¿no? Se lo conoce también con el nombre de cofia, es muy importante. En Estados Unidos simplemente ya son estas gozitas, ¿no? El año que viajamos, el 2007, pues todos los bolivianos, los 25 bolivianos en la empresa y un inspector americano, todos teníamos como este protector en turno noche y en turno día, pues todos los americanos utilizaban este protector, ¿no? Pero ambos son, eh, digamos, buenos para poderse proteger del cuero cabelludo, ¿no? Es importante, son telas especiales que contrarrestan a todo el chisporroteo que emana al momento de realizar el soldeo. Complemento a ello, para poder preparar material de aporte, pues requerimos del protector facial, ¿cierto? Entonces les decía en Estados Unidos que difícilmente pues nos permiten ingresar a la empresa si no tenemos todo este equipo de protección, ¿no? Pues si uno se olvida de llevar su equipo de protección, pues lamentablemente no le permiten ingresar y se va nomás a casa para poder venir al día siguiente pues con su equipo correspondiente. No puedes retornar a la hora que quiera, existe una hora. Por decir, nosotros en Estados Unidos ingresábamos a las 4 de la tarde, éramos turno noche y salíamos 4 de la mañana, pero ahí teníamos que estar ya 3:30 porque 15 minutos antes pues salía todo el equipo de seguridad industrial y todos los inspectores para darnos a conocer respecto a todos los trabajos que se va a elaborar en la empresa en esas horas, en las 12 horas que se va a trabajar, y respecto a todo lo que deberíamos tener en cuenta respecto a seguridad industrial. Todos los días, absolutamente todos los días. Y así debería de ser en nuestro país, ¿no? Tal vez lo es en alguna empresa, ¿no? Es muy importante ello. Bien, para poder realizar el proceso SMAO, yo requiero necesariamente de una máquina. A nivel internacional existen 3 tipos de máquinas, ¿no? No simplemente aquí en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos, donde estemos, pues las máquinas son únicas, ¿no? Existen, vuelvo a recalcar, a nivel mundial 3 tipos de máquinas. Una de ellas llega a ser la máquina del tipo transformador. Ahí está. Pues la máquina del tipo transformador pues no tiene definido la polaridad, pues directamente de forma interna ya sale la pinza portaelectrodo y la pinza para tierra o masa, ¿no? Entonces, si él está en positivo, pues iniciará por positivo, como estas máquinas del tipo transformador que simplemente tienen corriente alterna. Ahí está, corriente alterna, pues su nombre viene justamente del trabajo que realiza, ¿no? Alterna ambos polos, positivo, negativo, positivo, negativo. De ahí viene el nombre de corriente alterna. Entonces, tal como está acá en la imagen, nos está indicando que está saliendo, pues, directamente de acá, el, el positivo, ¿no? Porque está iniciando por positivo, vean, positivo, negativo, negativo. Hasta acá llega a ser un ciclo, ¿sí? Esto llega a ser un segundo. Pues si él estuviera acá, en el lado negativo, pues mínimamente medio segundo será la diferencia. Iniciará con negativo, luego positivo, positivo, va a ser lo mismo, ¿no? Corriente alterna. Entonces, ellos son los del tipo transformador, simplemente tienen corriente alterna. Yo con simplemente verlo en una empresa o en un taller o ahí en las industrias que están realzando la venta, yo puedo objetivizar y decir, bueno, esa máquina es del tipo transformador de corriente alterna. ¿Por qué? Porque acá no hay que especifique que es del polo positivo o polo negativo, ¿no? Es fácilmente identificable, ¿ya? Luego, otro tipo de máquina que tenemos a nivel industrial es la máquina del tipo convertidor. La máquina del tipo convertidor ya tiene corriente directa. Vean la diferencia acá. Tiene para poder salir del polo positivo y acá del polo negativo, ¿no? Entonces ya está identificado cuál es el polo positivo y cuál el polo negativo, ¿no? Acá no.
¿no es cierto? Entonces, estas máquinas ya tienen polaridad. Estas máquinas son del tipo convertidor que solo tiene corriente directa. Ahí está, solo tiene corriente directa. Bueno, también existen máquinas del tipo rectificador que tienen ambas corrientes. Un rectificador tiene corriente alterna y tiene corriente directa. Esta máquina lo tenemos en la institución. Si nosotros levantamos acá está corriente alterna y acá al lado está corriente directa, ¿no? Positivo, negativo. Acá tiene 4 bornes, acá simplemente 2. Simplemente 2. Esa es la diferencia, vean, con simplemente verlos. Una máquina del tipo transformador solo tiene 2 salidas, pero no tiene identificado cuál es positivo y cuál negativo. Mientras que una máquina del tipo convertidor sí tiene identificado cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo, ¿no es cierto? Por eso tiene corriente directa. Y ahora, los del tipo rectificador tienen ambas corrientes, tiene corriente alterna y tiene corriente directa. Acá, internamente, si nosotros levantamos este protector, ahí están los 4 bornes, 2 llega a ser para corriente directa, uno va a estar positivo o negativo, y en el otro está para corriente alterna 2 bornes, ¿no? Entonces, son los 3 tipos de máquinas que existen a nivel internacional. Estas 2 máquinas tienen polaridad, ¿cierto? Polaridad definida. ¿Por qué? Porque tienen definido cuál es positivo y cuál es negativo, ¿no? ¿Y cómo trabajan? Ya no trabajan, su nombre, les dije que en un tipo transformador, el nombre de corriente alterna viene porque alternan ambos polos, positivo, negativo, mientras que en corriente directa trabajando con CD y CD estas máquinas, pues ya no llega a ser así. Si yo lo pongo a positivo, pues positivo nomás irá la energía. Si yo lo pongo a negativo, pues negativo nomás irá, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el nombre de corriente directa o corriente continua. Antiguamente se lo conocía más como CC, ¿no? Como corriente continua, pero es lo mismo, corriente directa y corriente continua. Bien, ellos respecto a las máquinas que se utilizan para el proceso SMAO. La polaridad les dije que es muy fundamental para poder trabajar la gama de electrodos que existe, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la máquina del tipo convertidor que tiene un polo positivo y un polo negativo. Pues si yo pongo mi portaelectrodo al polo positivo será la polaridad inversa. Si yo coloco acá mi portaelectrodo será la polaridad directa. Es muy fundamental, les decía, que la polaridad influye bastante al momento de realizar un trabajo. ¿Cómo influye? Acá tenemos la polaridad inversa, por eso acá se llega a plasmar corriente directa, es una máquina de corriente directa, y electrodo positivo, o sea, el electrodo está saliendo del polo positivo, y a él se lo conoce como polaridad inversa. La energía siempre fluye por el polo negativo, siempre. Por eso muestra acá la flexibilidad, ¿vean? Está entrando por tierra la energía. Acá llega a cortocircuitar con el polo positivo y hace el circuito correspondiente, ¿cierto? Esta es la polaridad inversa, la polaridad invertida. Así nos venden en las empresas que venden las máquinas, que con esta polaridad nos venden la máquina, siempre con una polaridad inversa. Algunos empresarios conocen, su gente conoce cuándo cambiar la polaridad, pero otros empresarios, otros técnicos, otros microempresarios lamentablemente no lo conocen y siempre utilizan esta polaridad. Y es muy negativo. ¿Por qué es negativo? Por ejemplo, muchas empresas, microempresas, no tienen un equipo de corte, oxicorte, ni corte por plasma. Entonces se dan modos para poder cortar con esta máquina, ¿no? Entonces empiezan los técnicos o los soldadores que son capísimos en realizar su unión, pero les falta complemento de la parte teórica que es muy importante. Hoy en día un profesional para ser íntegro debe tener la parte teórica y la parte práctica. Ambos deben ir bien ligados para ser competente, ¿cierto? Entonces, si no tiene la parte teórica, siempre va a haber problemas, siempre va a haber, digamos, cuestiones negativas tanto para el empresario, fundamentalmente en este caso para el empresario. ¿Por qué para el empresario?
Por ejemplo, les traen a la empresa para cortar, para poder tornear, por decir. Necesitan tornear de una plancha de media pulgada, ya un cilindro, una esfera, pues primero tienen que cortar de la plancha. Y para poder cortar no tienen el equipo oxicorte, no tienen el equipo plasma para corte, entonces lo tienen que hacer con electrodos. Y desde ya con tanta experiencia los soldadores ya saben cortar. Pero ¿cuál es la desventaja? En estas máquinas, por decir, llegan a colocar para cortar esta media pulgada, llegan a regular una intensidad de cociente de unos 250 amperes, unos 220 amperes, 200 amperes, ¿no? Entonces, cuando empiezan a cortar, la energía viene por acá, con esta polaridad. Entonces, ¿a quién lo llegan a atacar? Llega a ser al electrodo y no hacia la pieza. Yo no estoy queriendo cortar el electrodo, ¿no es cierto? Yo estoy queriendo cortar la pieza. Entonces, muy fundamental tener en cuenta la polaridad. ¿Qué sucede? Cuando se realiza visitas a empresas, a pequeñas empresas, incluso empresas bien establecidas, ya se ve en el piso electrodos consumidos hasta la mitad nada más y la mitad, el revestimiento todo quemado y realzado un arco, ¿no es cierto? Un arco y botado en el piso. ¿Por qué? A leguas uno que conoce puede darse cuenta que con ese electrodo cortaron, que al utilizar esta polaridad, como le ataca al electrodo, la energía pues hasta la mitad apenas logra utilizar, lo demás empieza a requemarse el revestimiento, empieza a zojear el núcleo y empieza a flectarse, ya no se puede utilizar, basura al piso y otro electrodo y otro electrodo. Por decir, utilizaron unos 20 electrodos para realizar ese trabajo. Si utilizaran la polaridad correcta, podrían utilizar suficiente de los 20, unos 5 electrodos. Y es una realidad, ¿no? Entonces, es fundamental conocer la polaridad, ¿no? Enseguida les muestro la otra polaridad con la que se debería de cortar si yo quiero utilizar un equipo como el que tengo acá del tipo convertidor para poder realizar un corte, ¿sí? Es importante. Ahora, para uniones en ángulo mayores a 10 milímetros, generalmente no se prepara la plancha base del material. Si yo tengo media pulgada que debo unir, pues yo voy a colocar igual unos 200, porque es de mayor espesor, debo colocar unos 180 amperes. Cuando vaya a circular la energía por acá, ¿a quién lo va a atacar? Va a ser a mi electrodo y no hacia la pieza. Yo quiero que la pieza funda porque es de gran espesor, ¿no es cierto? Entonces, vean, es fundamental conocer la polaridad, muy fundamental. Entonces, esta polaridad es muy, sirve, claro que sirve para uniones a tope, ¿ya? Las uniones a tope que están codificadas con la letra G, 1G, 2G, 3G, 4G, ¿sí? Para ellos sí sirve porque en ellos sí se puede preparar el material. Además, menores a 10 milímetros sí se puede soldar con polaridad. Si hablamos de otro material de aluminio, por ejemplo, pues sí o sí se debe utilizar esta polaridad. ¿Se imaginan si yo utilizo la otra polaridad? Con esta polaridad se debe soldar aluminio, no es del área, por en construcción soldadas, de todos modos vamos a reforzar respecto a ello. La energía viene por acá, vamos a simular que estamos soldando aluminio. ¿A quién lo ataca? Llega a ser a tu electrodito, está bien. Si fuera al revés, ¿a quién lo atacaría? Llegaría a ser al aluminio, y es aluminio que funde máximo a 660 grados centígrados, se podría fundir. Yo queriendo ganar unos $20 de la soldadura, podría tener que pagar unos $200 por haberlo fundido la pieza. Entonces, qué importante es conocer la polaridad, ¿no es cierto? Entonces, esta polaridad es la polaridad inversa. ¿Cuándo? Cuando el portaelectrodo sale del polo positivo. Inversa. Se llama inversa porque, recalco, porque la energía siempre fluye por el polo negativo, siempre. Ahora, ¿qué sucede con la polaridad directa?
Ahí está la misma máquina del tipo convertidor, también puede ser del tipo rectificador, lógico está, con su cociente directa. Pues aquí tengo la polaridad directa, vean, ya el portaelectrodo está saliendo del polo negativo y la energía fluye por el polo negativo. Entonces, al cortocircuitar, ¿quién va a sufrir? Va a sufrir la pieza. Entonces, con esta polaridad se debe cortar. Con esta polaridad se debe soldar uniones en ángulo mayores a 10 milímetros, porque yo quiero que funda la pieza, porque en uniones en ángulo no se prepara el material base, lo que está en la parte horizontal, si yo estoy soldando en una posición 2F, ¿no es cierto? La parte vertical puedo preparar, hacerlo un chaflán, pero la parte horizontal no, ¿no es cierto? Entonces, para ello necesito atacar más a la parte horizontal y pues debo utilizar la polaridad directa porque es de gran espesor, estamos hablando media pulgada, ¿no es cierto? Ojo, entonces, cuando vayan a cortar yo en adelante, pues deben utilizar la polaridad directa. Ya no van a utilizar los 250 amperes, suficiente va a ser unos 180 amperes. Y pues el electrodito van a utilizarlo todo. ¿Por qué el empresario aquí va a ganar? Lo que utilizó 20 electrodos, acaba de utilizar unos 7 electrodos, algo así. ¿No es cierto? Porque todo el electrodo se va a consumir, porque no lo va a atacar al electrodo. La energía va a venir por acá. ¿A quién va a atacar? Va a ser a la pieza. Ahora hablemos del aluminio. Cuando nosotros hablamos del aluminio, dijimos con la polaridad inversa es la ideal. Si yo soldara con esta polaridad del aluminio, la energía viene por acá y lo ataca al cortocircuitar, lo ataca a mi piecita. Y esa piecita de aluminio que solo funde a 660 grados centígrados se podría fundir. Entonces, esta polaridad no se debe utilizar para soldar aluminio. ¿Sí? Entonces, muy importante el saber utilizar la polaridad en máquinas de corriente directa. ¿Sí? Al igual que en la anterior diapositiva, pues corriente directa es la máquina, luego electrodo negativo. El portaelectrodo tiene que salir del polo negativo. A él se lo conoce como polaridad directa. Bien, aparte de la máquina, para poder realizar el proceso SMAO también necesito conocer respecto a los electrodos, ¿no? Características de los electrodos. Un electrodo está compuesto, pues acá tenemos la aplicación del electrodo en un soldeo, está compuesto por el núcleo, que es la parte interna, y el revestimiento, ¿no? Este electrodito llega a ser la parte del núcleo como un conductor de energía también, porque por él va la energía para cortocircuitar, ya sea el polo positivo o el polo negativo, ¿cierto? Entonces, debo conocer todo respecto a los electrodos, ¿no? Sus revestimientos, el núcleo, es muy importante conocer para poder aplicar en los correspondientes soldeos. Acá se está mostrando que la parte interna de los que les hablé, pues es la parte del núcleo, otros lo conocen como alma, ¿sí? Es el acero. Luego acá está el fundente, el flux, ¿sí? El revestimiento. Existen diferentes tipos de revestimiento, existen revestimientos del tipo celulósico que llegan a ser para electrodos de cordón de raíz, existen revestimientos del tipo rutílico que son para hacer uniones en la parte de cordón de acabado, cordón de relleno. También existe electrodos con el revestimiento del tipo básico con polvo de hierro que llega a ser el 7018, también llega a ser para cordones de relleno y cordones de acabado. Entonces existe una gama de revestimientos que cumplen una función fundamental, ¿no? Vean estos revestimientos en toda la gama de electrodos que existe, cumple la función de proteger contra las impurezas que existen en el medio ambiente. En el medio ambiente tenemos bastantes impurezas, ¿no? Tenemos como el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, CO2. Entonces, si yo soldara simplemente con el núcleo, cuando llega a cortocircuitar, pues esa ionización atrapa todas las impurezas y no se puede soldar. Por eso es que los expertos respecto a conocimientos de electrodos y de la soldadura hicieron que hubiere
un revestimiento. ¿Para qué? Para que al desprenderse este revestimiento forme una capita de gas y esa capita de gas vaya a proteger el flujo, la fluidez, el charquito donde está fundiendo el material de aporte y el material base para que las impurezas no vayan a ingresar y tengamos éxito en la unión que se está realizando sin imperfecciones, ¿no es cierto? Entonces es fundamental conocer respecto al núcleo y los revestimientos de los electrodos. Para todos los aceros al carbono de baja aleación, los electrodos que se conocen, el 60-13, 70-18, 60-11, 70-10, 60-10, todos esos electrodos que llegan a ser para cordones en aceros al carbón de baja aleación, el núcleo es el mismo acero, simplemente cambia el revestimiento, ¿sí? Por ejemplo, un electrodo del tipo electrodo 60-13, su revestimiento es rutílico, simplemente es protector, ¿no? Los dos primeros dígitos, enseguida vamos a abarcar respecto a ello. Los dos primeros dígitos me dicen que el 60-13, 60, el 6 y 0 se multiplica por 1000, es la resistencia mínima a la tracción o a la tensión, 60.000 PSI, ¿no? Ahora, decimos que el núcleo es el mismo del revestimiento del electrodo 70-18, su revestimiento, el núcleo, o todo el electrodo tiene los dos primeros dígitos como 70, 70, 18, el 7 y el 0. Si yo lo multiplico por 1000 va a ser 70.000, o sea, 10.000 más que el electrodo 60, 13. Entonces, 10.000 más de resistencia me proporciona ¿quién? ¿El núcleo? No, porque el núcleo llega a ser el mismo. ¿Quién dota este 10.000 más de resistencia? Llega a ser su revestimiento, porque tiene polvo de yeso, ¿ya? Entonces, algunos revestimientos no simplemente son protectores, también son aportadores de material. Por eso que al momento de soldar de forma ascendente con el 70-18, el cordón se ve mejor. ¿Por qué? Porque aporta material y solidifica mucho más rápido. Mientras que con el 60-13 es muy soldable, pero es un poco choseadito. ¿Por qué? Porque su revestimiento simplemente es protector, ¿cierto? Vean qué importante es conocer respecto a los revestimientos. Bien, se dijo que es un conductor de energía, el núcleo, ¿sí? Se dijo también que el núcleo es la parte interna del electrodo, el revestimiento pues siempre llega a ser un protector y algunos revestimientos aparte de ser protectores son aportadores de material. Ahora vamos a conocer pues qué electrodos se utilizan para cordón de raíz y qué electrodos para cordón de acabado al realizar uniones correspondientes en estructuras metálicas, ¿no? Al realizar construcciones soldadas aplicables con estos procesos. El cordón de raíz en este proceso pues se lo puede utilizar con el electrodo 70-10, el electrodo 60-10, el electrodo 60-11. Son los electrodos que más se utilizan para cordón de raíz. Ellos logran sacar la penetración ideal en el lado reverso de la unión, cuando se está realizando probetas, cuando se está realizando uniones. Ahora, los electrodos para cordones de revestimiento y cordones de relleno son los más utilizados, el 60-13 y el 70-18. Entonces, estos 5 electrodos para construcciones soldadas debemos dominarlas. ¿Qué revestimiento tienen? ¿Cuánto de resistencia tienen estos electrodos? ¿Cuál la diferencia? ¿Cuándo debo utilizar un 70-10? ¿Cuándo un 60-10? ¿Cuándo un 60-11? ¿Y cuándo 63 y 70-18? ¿Por qué lo hice un poco más acá el 70-18? Para identificar qué cada dígito significa. ¿Sí? Por ejemplo, E significa electrodo. Los dos primeros dígitos llega a ser la resistencia a la tracción mínima. Muchos profesionales los dicen a la tensión mínima. ¿Por qué? Porque es PSI. PSI es libra sobre pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, una unidad de una tensión.
Pero cuando dice 70.000 libras, también es una unidad de fuerza, fuerza de tracción. Entonces, ambas nomenclaturas están bien. Depende el profesional desde qué punto de vista lo está viendo. ¿Sí? Puede ser resistencia a la tracción mínima o resistencia a la tensión mínima. ¿Sí? Bien, y el tercer dígito nos dice la posición de soldadura. Por ejemplo, cuando es el número 1, se suelda todas las posiciones, absolutamente todas. Cuando es el número 2, por decir 70-28, se llega a soldar solo dos posiciones, posición plana y posición horizontal. 1G, 2G, 1F, 2F. F en uniones en ángulo, ¿verdad? Cuando es el número 3, un electrodo 70-38, por decir, solo es una sola posición, la posición plana, nada más. O es 1G en posición uniones a tope o uniones en ángulo 1F, nada más. Si yo con el 70-38 suelo soldar como acá, sobre cabeza, todo se me va a chosear. ¿Sí? Entonces debemos conocer la nomenclatura de los electrodos. De todos modos, todo lo que los mencioné los tengo plasmado acá. Ahí está. Electrodo, 70 resistencia a la tensión, 1 posiciones, les dije cuando es 1, todas las posiciones, cuando es el número 2, solo dos posiciones, posición plana y posición horizontal, 1G, 2G, 1F, 2F, y cuando es el número 3, solo una posición, la posición plana. El último dígito nos dice dos características. Uno, nos dice con qué tipo de cociente debo soldar este electrodo, ¿ya? Y también nos dice qué tipo de revestimiento tiene. Por ejemplo, acá el 0 y el 0 me dice que tiene un revestimiento celulósico. Lo propio, el 1 me dice que tiene un revestimiento celulósico. Ahora, ¿qué tipo de cociente necesito para poder soldar? En las tablas encontrarán que el 0 solo se puede utilizar con máquinas de cociente directa, nada más. No se puede utilizar con máquinas de cociente alterno, o sea, con una máquina del tipo transformador no lo puedo utilizar porque voy a tener malos resultados. ¿Sí? El 1 se puede utilizar con ambas máquinas, tanto de cociente alterna como máquinas de cociente directa. ¿Sí? Entonces, él sí se puede utilizar con ambas cocientes, ellos no, simplemente con cociente directa. Ahora, acá el 3, revestimientos reutílico. ¿Con qué tipo de cociente puedo soldar? Con ambas, con cociente alterna y cociente directa. El 8 es un revestimiento básico con polvo de yeso. Él solo puede utilizar eficazmente con la máquina de cociente directa. ¿Sí? Su revestimiento ya les dije que es con polvo de yeso. Estos revestimientos, aparte de ser protectores, son aportadores, cumplen doble función su revestimiento. De él, simplemente protector. De él, simplemente protector, protector y protector. ¿Sí? Entonces vean cómo los dígitos son importantes para poder determinar la elección de realizar al momento de ejecutar el soldeo, ¿cierto? Bien, posterior a ello, pues es muy importante conocer al momento de ya iniciar el soldeo las tensiones de trabajo, las tensiones en el proceso de soldadura. Al momento de, una vez encendido la máquina, existen tres tipos de tensiones. Van a ver y van a diferenciar ustedes de qué importante es conocer las tensiones, ¿sí? Porque debido a estas tensiones es que se tuvo problemas de la utilización de estas tensiones, es que se tuvo problemas en los cholangos, por ejemplo, por haber utilizado en lugares no ideales el chisporroteo, el iniciado de arco. Entonces, muy importante. Existen desde el momento que inicias tu encendido de la máquina, desde el momento que inicia la energía, ingresa la energía a la máquina, inicia su encendido, ya existen tres tipos de tensiones. Uno que llega a ser tensión en vacío, tensión de cortocircuito y tensión de trabajo. Es secuencial. Cuando está encendida la máquina nada más, tensión en vacío. No estoy trabajando.
Cuando ya llego a cortocircuitar, se llama tensión de cortocircuito o tensión por cortocircuito, que es lo mismo. Y cuando ya llego a trabajar es tensión de trabajo. Vamos a ver qué de importante llegan a ser estas tensiones. Tensión en vacío. Vean, está encendida la máquina, está acá ya tratando de ver el soldador o el profesional cómo va a iniciar su soldeo, dónde va a iniciar, pero aún no está soldando, pero la máquina ya está encendida. Tensión de cortocircuito o en cortocircuito, que es lo mismo, es cuando llega a cortocircuitar, cuando hace el cebado de la pieza, está cortocircuitando los dos polos, ¿sí? Está haciendo el cortocircuito, entonces se llama tensión de cortocircuito o en cortocircuito o por cortocircuito. Luego viene cuando ya llega a cortocircuitar, ya inicia el trabajo, ¿no es cierto? Llega a cortocircuitar a unos 20 milímetros, retorna al lugar y empieza a soldar, ¿no es cierto? Siempre hay que iniciar antes de si acá yo estoy realzando la unión, acá inicia 20 milímetros antes para cortocircuitar y regresar con luz al lugar de inicio, o 20 milímetros antes o después, ¿sí? Bien, luego viene la tensión de trabajo. Las tres tensiones en ese momento, las tres tienen intensidad de cociente y tienen tensión. Los tres. ¿Qué sucede? Cuando ahí está la tensión de trabajo ya trabajando, ¿no es cierto? La imagen. ¿Qué sucede en la intensidad de cociente, tensión en vacío? Vamos a suponer que yo para hacer esta unión necesito 140 amperes, ¿no? La capacidad máxima de mi máquina es de 500 amperes, ¿sí? Y entonces yo regulé 140 amperes. Entonces, en tensión en vacío, la intensidad de cociente, ¿cuánto será? Pues muchas veces cuando se los pregunta en aula, pues siempre se equivocan, ¿no? Muchos me dicen la tensión máxima de la máquina. Muchos me dicen lo que yo regulé es 140 amperes. Ninguno de los dos. Como no se está trabajando, la intensidad de cociente es mínima, o sea, cero. ¿Sí? Ahí está. Cero amperes. ¿Por qué? Porque no está cortocircuitando, no hay energía que esté circulando. ¿Ya? Pero ¿qué sucede con la tensión? Generalmente, en algunas empresas, como en la nuestra, en la institución, pues tenemos una tensión de 220, pero en otras empresas tienen tensión de 380, ¿no es cierto? Entonces, vean, a la máquina, por ejemplo, en nuestro caso, entra 220. Entonces, como ya está encendida la máquina, ¿será que los 220 está saliendo por el conducto, por el polo negativo? ¿Será? Pues no. Los expertos nos dicen que siempre va a ser máximo 100 voltios. Máximo, jóvenes. Por más que esté ingresando 220 o 380. Máximo. Y es fácil de hacer las pruebas. Tú enciendes tu máquina, llevas un voltímetro y puedes medir la tensión. Una pinza y ya está. Inmediatamente te puede avisar. Las veces que nosotros hicimos las prácticas, nunca llegó al 100, siempre marcado 73, ni al 80, 78, 73, 75, 76 de máquina a máquina. ¿Sí? Entonces, con eso está corroborado que nunca pasa de los 100 volts. Por eso nos dicen los expertos, máximo 100 volts. Por eso lo tengo ahí apuntado, máximo 100 volts. Eso es lo que sucede en tensión en vacío. Ahora, ¿qué sucede en tensión en cortocircuito? ¿Qué sucede con la intensidad y qué sucede con la tensión? La intensidad de cociente es el error que cometen cuando cometieron en los cholangos, ¿no? En la soldadura no había rotura en las tolvas, ¿sí? Pero sí había en el lado lateral. Es también lo que cometen bastante los muelleros. No los llegan a averiar nuestro muelle. ¿Por qué? Porque ellos son empíricos nada más. Llegan a cortocircuitar donde no se debe cortocircuitar. ¿Qué sucede cuando llegan a cortocircuitar? Cuando llegan a cortocircuitar, jóvenes, por más que yo haya regulado 140 voltios, perdón, 140 amperios, pues se da en ese momento la máxima capacidad de la máquina. La máquina dije que es de 500 amperes, entonces da esa capacidad, por eso lo dañan. Cuando nosotros vemos el cortocircuito,
el que se alzó el electrodo, en la realidad es un punto cafecito. Pero si lo hacemos rayos X, una inspección, ahí hay fisura. Entonces, en esa fisura, con un esfuerzo mínimo, empieza a coser y existe ruptura. Es lo que pasó con los cholangos, ¿no? Entonces, vean la intensidad de cocientes máxima en ese momento, cuando se llega a cortocircuitar. Por más, vuelvo a recalcar, que yo haya regulado 140 amperes. Te da los 500 amperes de la máquina. Por eso se daña el material. Por eso nunca se debe iniciar en la misma pieza la soldadura, o en una chataza o donde voy a realzar la unión, ¿no? Por ejemplo, acá el soldador, acá en la imagen que está soldando este tubo, si él chisposotea acá en el lado lateral, está muerto, lo van a asesinar y lo van a botar. Si es soldador 1 en Estados Unidos, te me vas, lo gallitos, lo van a botar. ¿Por qué? Porque nunca se debe iniciar la soldadura en los laterales. ¿Por qué? Porque lo van a dañar. Se va a dar la máxima capacidad de la máquina. Entonces, si que él quiere iniciar, tiene que chispear 20 milímetros antes acá, porque está haciendo ascendente, o si está haciendo descendente, pues 20 milímetros antes y regresará donde va a alzar su unión, ¿no? En todo, digamos, está haciendo ascendente, 20 milímetros antes, chispea, viene con luz nada más y desde acá recién empieza a soldar. Desde este momento hasta este momento, en ese trayecto, la intensidad se ha hecho constante, o sea, ha empezado acá con 500 amperes y con luz se vino y acá ya está para iniciar la intensidad que reguló, dijimos, 140 amperes, ¿no es cierto? Entonces, jamás de los jamases se debe cortocircuitar en la misma pieza. ¿Por qué? Porque lo están asesinando a la pieza, ¿sí? Entonces, por favor, se debe tomar en cuenta ello. La tensión, ¿qué sucede cuando existe un cortocircuito? Cuando se inicia el cebado. La tensión baja a cero, joven, por más que estén dando 220 años. Es mínimo en el cortocircuito, baja a cero, ¿no? ¿Y qué sucede en la tensión de trabajo respecto a la intensidad de cociente y respecto a la tensión? La intensidad de cociente, lógico está, va a ser lo que es regulado, pues, ¿no es cierto? Porque ya está trabajando, ¿no es cierto? Y la tensión, ¿cuánto será la tensión? En estas máquinas del tipo transformador, convertidor, rectificador, en el proceso SMAO, ¿qué regulamos? Regulamos la intensidad de cociente. Generalmente a los que se los pregunta, ¿qué se regula? El amperaje, así contesta, ¿no? De seguro que si la máquina iba a tener, si la máquina su unidad iba a ser miliamperios, ¿qué regulan? El miliamperaje. Así podrían contestar, pero eso está mal. Nosotros como profesionales deberíamos ya de cambiar ello. ¿Qué regulamos? La intensidad de corriente, porque el amperaje solo es la unidad, ¿sí? Entonces, vean, es importante conocer respecto a ello. Vean la tensión. La intensidad de corriente regulamos en la máquina, pero no así la tensión. Pero entonces, ¿cómo se da la tensión al momento de soldar en este proceso? Porque en todo proceso donde hay fuente de energía, siempre hay intensidad de corriente y tensión, siempre. Pero no se regula en la máquina la tensión, ¿verdad? Pero teóricamente se dice que es de 20 a 30 voltios lo admisible, ¿sí? Pero ¿cómo se da esa tensión? Cuando yo les pregunté, generalmente siempre vienen los de yacimientos a hacer sus cursos, capísimos soldadores, capos soldadores, ¿no? Cursos de actualización a la institución. Yo les pregunto, cuando ustedes están haciendo el cordón de raíz, por decir acá, cordón de raíz, acierta ya casi a un 40% de longitud avanzado, por el calor, pues empieza a fundirse más los laterales. Para poder controlar ustedes qué hacen, les pregunto a los de yacimientos y ellos en coro me dicen, bajamos más el electrodo. A los estudiantes, cuando se les pregunta qué hacen, levantamos el electrodo, ¿cierto? Claro, porque son inexpertos, hasta yo cometí ese error. De seguro que hasta los soldadores de yacimientos cometieron ese error, pero con tanta experiencia, con tanta práctica, ahora saben el por qué deben bajar el electrodo, pero ¿por qué efecto? Se les preguntó. No sabemos, pero sabemos que debemos bajar, porque cuando levantamos se abre más, indica. Se abre más, pero ¿por qué se abre? Ahora vamos a conocer por qué se funde más.
¿Por qué fogonea más? Ahora vamos a conocer respecto a ello. En esta otra diapositiva, la tensión de trabajo, la intensidad de corriente sabemos regular en la máquina, la tensión de 20 a 30 volts. ¿Qué sucede? Acá estoy realizando una unión, vamos a suponer que es una unión 1G, unión a tope en posición plana, ¿no? La polaridad no nos interesa, puede ser polaridad inversa o polaridad directa, por eso no están los polos, sabemos que es la fuente de energía, la máquina, el electrodo, el portaelectrodo, el arco al cortocircuitar forma el arco, ¿no? Y pues la energía de electrodo está viniendo acá y por acá está viniendo masa o pieza, ¿cierto? Cable de pieza. Bien, entonces, tiene mucho que ver esta tensión de 20 a 30 voltios, la separación del electrodo con la pieza, ¿sí? Es admisible llevar el electrodo raspando, jóvenes. Cuando yo llevo ya el electrodo con una separación de 0 a 1 milímetros, generalmente se da de 20, vean, acá tengo apuntado, vean, parámetros de tensión de trabajo. La separación entre el electrodo y la pieza se da de 20 a 22 voltios. Está en el margen, ¿ya? Cuando yo tengo una separación de 2 milímetros del electrodo con la pieza, tengo aproximadamente de 23 a 25 voltios. Está dentro del margen de soldeo, dentro de lo admisible. Cuando yo tengo una separación de 4 milímetros, se da aproximadamente de 28 a 30 voltios. Aún estamos dentro del margen de la admisibilidad. Es admisible. Pero si yo lo levanto a 7 milímetros mi electrodo, pues la tensión sube de 36, aproximadamente de 36 a 38 voltios. Vean, ya está fuera de lo admisible. Lo admisible es 30 máximo, acá ya es 36, 38. O sea, como a medida que va subiendo, jóvenes, el electrodo, va aumentando la tensión. Por eso es que los de yacimientos dicen, cuando nosotros lo levantamos, se abre más. Claro, se abre más. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión. Entonces, para controlar, ¿qué ellos hacen? Bajamos más. Claro, bajan más. ¿Para qué? Para bajar la tensión. Y así pueden controlar la tensión ideal. Nosotros como soldadores regulamos la tensión en función a la separación del electrodo con la pieza, de acuerdo a la necesidad, ¿no es cierto? Entonces, no es un parámetro que se regula en la máquina, pero nosotros al momento de realizar el proceso, lo regulamos. Bien importante también ello, porque cuando están haciendo cordón de raíz, pues no debo levantar mi electrodito. Generalmente todos cometemos ese error, levantamos y se funde más. Lo que se debe hacer para controlar es bajar lo más posible para poder controlar esa fusión inadecuada, ¿sí? Entonces, son parámetros fundamentales para tener en cuenta el proceso SMAO. Ahora vamos a proseguir con el proceso GEMAO. Este proceso, cuando apareció con el nombre de MICMAC, ¿no? La AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, ya lo desecha MICMAC. ¿Por qué lo desecha? Porque dice, es algo incompleto. Dice gas inerte metal, gas inerte el argón. MAC, gas activo metal, el metal que van a soldar y el gas activo, ¿no es cierto? El gas activo llega a ser el CO2. Entonces, vean, no hablaba absolutamente nada de soldadura acá. Mientras cuando ya la AWS lo codifica como proceso GEMAO, ya dice, esto es welding, metal, arc, gas, soldadura de metales por arco con gas de protección. O sea, ya es específico, te está diciendo que es una soldadura, ¿no es cierto? Entonces, para estas soldaduras requieres de una máquina, requieres de un consumible que es el material de aporte, como el electrodo en el proceso SMAO. Parece ser cobre, pero no es cobre, simplemente es un baño mínimo para que no se oxide y para que vaya a conducir bien la energía, porque él circula por todo este conducto que es el torch o la torcha, ¿no es cierto? Entonces, vean que para este proceso también es fundamental conocer todas sus características. Cuando apareció el proceso les decía como MAC, trabajaba así la máquina, ¿no? El material de aporte, el metal y el gas CO2. Entonces, a ellos se lo conocía como MAC.
¿no? Y cuando trabajaba la máquina con el argón o con el helio, ya, la máquina, el metal y el helio, que decía gas inerte, el argón o el helio. Metal, el metal que estaban soldando, ¿no es cierto? Y no hablaban nada, absolutamente nada de soldadura. Ahora, pues es bien específico, soldadura de metales por arco con gas, ¿no? Welding, arc, metal, gas, ¿sí? Entonces, vuelvo a recalcar, como profesionales técnicos ya tenemos que actualizarnos, ya no seguir llamando MICMAC. En la industria lo conocen mucho por MICMAC. Uno, porque están muy acostumbrados, puede ser, o porque no se actualizan, ¿sí? Entonces, ahora ya es proceso GEMAO. Ahí está, ¿no? Gas Metal Arc Welding, ¿sí? La AWS es quien codifican todos los procesos hoy en día, que es la Sociedad Americana de Soldadura, ¿cierto? Entonces, este proceso es fundamental para realizar uniones sin escoria hoy en día, ¿no? Proceso de soldadura en el que se establece un arco eléctrico entre el material de aporte que alimenta de forma continua y la pieza a soldar, ¿no? Entonces, el cortocircuito se realiza entre el material de aporte que viene acá, este es el alimentador, ¿no? Viene por todo el torch, va por un liner que se llama liner o liner, sale a su tubo de contacto inmediatamente a la pieza, llega a cortocircuitar y se da el arco, ¿sí? Entonces ello llega a ser el proceso GEMAO, ¿no? Similar a este proceso GEMAO, pues es el proceso tubular, el proceso flux core, el proceso FECAO. El año 2006 vinieron empresarios americanos y empresarios europeos a la institución a medir sus conocimientos, a realizar un test, a realizar un examen para que se vayan a trabajar tanto a España como a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo me enlisté en la de Estados Unidos, nos fuimos con la visa H2B por 3 años a Estados Unidos, en Alabama, ¿no? La ciudad de Saraland, la empresa de Synergy. Entonces, ahí, jóvenes, el proceso que hemos logrado utilizar absolutamente todas las máquinas son como estas, lógico, está es el mismo que el proceso quemado, pero pues cambia el material de aporte. Él cambia y el gas también cambia, ¿no? Se llama proceso FECAO, ¿no? Es el tubular que lo conocen. ¿Por qué se está utilizando bastante eso en Estados Unidos y en Europa? Porque tiene la protección de dos procesos. Tiene la protección del proceso SMAO, que internamente el fundente, en el núcleo, se forma la capita de gas o la escoria, una protección del proceso SMAO. Y al contorno de la soldadura está la protección del gas mixto, el 75-25. ¿No? Entonces tiene la protección del proceso GEMAO. Entonces el proceso flux core o FECAO o tubular tiene las dos protecciones que solo tienen el proceso SMAO y el proceso GEMAO. Por eso que los trabajos son más eficaces, te dan mejores resultados, ¿no? Bien, pues conociéndolo este proceso, pues el otro proceso es similar, vuelvo a recalcar, simplemente se utiliza mayores tensiones, mayores velocidades, solo el material de aporte ya no es así color cobre, es color alambre de amarre, ya, el gas es gas mixto, no es ninguno de estos dos, ¿sí? Enseguida vamos a conocer esos gases, ¿sí? Bien, la máquina para este proceso, pues también, igual que en el proceso SMAO, en el proceso SMAO hemos nombrado del tipo transformador, convertidor y rectificador. Acá, para este proceso, pues las que más se utilizan son del tipo convertidor, que tiene corriente directa, y del tipo rectificador, que tiene ambas corrientes, ¿no? Corriente directa, el rectificador, que tiene ambas corrientes, corriente alterna y corriente directa. Vean, yo he estado en 1999 con una especialización en construcción de soldados en España, perdón, en Colombia, ¿no? Los dio la DSI, la GTZ, que llegan a ser organismos alemanes para todos los docentes técnicos a nivel Latinoamérica. En Colombia se ha formado un centro de alto rendimiento para ir a especializarse sus docentes, ¿sí? Entonces, ahí, jóvenes, ahí la máquina, acá también la máquina que tenemos para este proceso son las máquinas del tipo convertidor.
corriente directa. He estado en Colombia lo propio, las del tipo convertidor con corriente directa. A fin de año, al retornar, pues tuve amigos de todos los países sudamericanos, como de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Al retornar hice escalas en esos países, pues en sus centros como Infocal, como el nuestro, pues tienen igual instituciones técnicas. Me llevaron a conocer sus centros, pues igual tienen solo convertidores. En Lima, por ejemplo, fui al Senati, pues vi sus convertidores. No vi un rectificador hasta ahora, ¿no? Me fui a Estados Unidos el 2007, lo propio, no vi rectificadores trabajando, sí convertidores, ¿no? Pero un rectificador sí puede cumplir esa función porque el convertidor tiene corriente directa, el rectificador también tiene corriente directa. Y los expertos también nos dicen que ambos se puede utilizar en este proceso, pero más se utiliza en nuestro contexto industrial el convertidor. Bien, la máquina para este proceso, pues vean, está el alimentador, ¿no? Está la máquina, el gas. Pues en 1999, cuando fui a Colombia, jóvenes, ya no se utilizaba el gas CO2. ¿Cuántos años son hasta ahora? Cuando me fui a Estados Unidos, lo propio. Cuando hice escalas en los otros países como Venezuela, Ecuador y Perú, en 1999 ya estaba desechado el CO2. Ya se utilizaba el gas mixto, o bien el 80-20 o el 75-25. Enseguida vamos a conocer el por qué cambiaron, el por qué nosotros no podemos cambiar hasta ahora en Bolivia, porque no tenemos una empresa que procese el argón. Porque el 80-20 llega a ser 80% de argón y 20% de CO2. Tenemos empresas que procesan el CO2. Acá en Cochabamba tenemos Química Carbogás, en La Paz Liquid Carbónica, en Santa Cruz lo propio existen, en Oruro lo propio hay Química Carbogás. Existen empresas que están procesando el CO2. Su costo del CO2 llega a ser aproximadamente, digamos, unos 300 bolivianos, un cilindro, pero el argón llega a ser unos $200. ¿Se imaginan la diferencia? Si nosotros tuviéramos una empresa que procesara en Bolivia el argón, pues sería fenomenal, ¿no? Para todos los empresarios que tienen justamente equipos de soldar, que utilizan estos procesos. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron el gas mixto? Por sus grandes ventajas. Cuando yo fui a averiguar ya en Colombia, el año 1999, la diferencia de un cilindro con el mismo contenido, con la misma cantidad a la empresa que estaba procesando, pues por decir, la diferencia con el gas mixto simplemente era 10 bolivianos, jóvenes. Entonces yo siendo un empresario aquí en Bolivia prefiero pues tener el gas mixto. El por qué, enseguida vamos a conocer el por qué. Vuelvo a recalcar, a nivel mundial ya se ha desechado el CO2. En los países que he estado, pues se desechó ya el CO2. No es que no se puede soldar con el CO2, sí se puede soldar, pero tienen que ser capísimos para poder regular. Pero respecto a seguridad industrial, emana con el CO2 más gases que con el gas mixto. Con el gas mixto casi no emana nada, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a conocer que con él se regula la velocidad del material de aporte y con él se regula la tensión, ¿sí? Pues que si ustedes se darán cuenta, yo les dije, en todos los procesos donde hay fuente de energía, siempre hay intensidad de corriente y tensión. Ya les dije con el tensión, no les dije en ningún momento intensidad, les dije velocidad del material de aporte. Y acá el caudal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la intensidad de corriente en este proceso? En función a la velocidad del material de aporte. Si yo le doy mayor velocidad de aporte, va a ser mayor intensidad de corriente. Si ustedes gustan, mayor amperaje, porque así lo conocen, ¿verdad? Entonces, fundamental conocer sobre la velocidad y sobre la tensión, parámetros de soldeo en función al espesor, ¿no? Vean que acá los tengo, los tipos, convertidor,
tiene corriente directa, siempre se suelda con polaridad inversa, jóvenes, siempre van a ver ustedes en el positivo, acá está negativo, y acá está positivo, de acá positivo está yendo al torch, de acá va a venir a tierra, ¿ya? Por eso acá dice CD positivo. En las tablas, tanto en el proceso SMAO como en esta, cuando tienen CD positivo, quiere decir que él se debe soldar con máquina de corriente directa con polaridad inversa. O sea, el porte electrodo o el torch de este proceso tiene que ir al polo positivo. Entonces, la velocidad del material de aporte, les dije, se regula con esta perilla, es en IPMs, que es pulgadas por minuto, ¿sí? Generalmente para un cuarto, nosotros utilizamos bastante, se regula para un cuarto de espesor en aceros al carbono de baja aleación. Se regula una velocidad del material de aporte de 170 a 220 IPMs, aproximadamente, es un parámetro, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con ahí está, ¿no? La intensidad, la velocidad del material de aporte, con él se da la intensidad de corriente. La tensión para espesor de un cuarto, pues generalmente fluctúa desde un 18 a unos 22 voltios. Es el parámetro para poder realizar el soldeo correspondiente en uniones a tope o en uniones con preparación de material en espesores de un cuarto, que llega a ser 6.35 milímetros. Ahora también se debe regular el caudal, litros por minuto o pies cúbicos por hora. Están en los dos acá. ¿Ya? Entonces, vean, en el proceso SMAO simplemente se regula una variable, que es la intensidad de corriente. Acá, en este proceso se regula tres variables. La velocidad del material de aporte, la tensión, de seguro si fuera, los que vayan a utilizar mal van a decir el voltaje. No. Si ustedes oyen en las empresas, ya los que están manejando ya son técnicos con conocimiento de estas máquinas, ya no dicen el voltaje, dicen la tensión. Si alguna vez oyen que dice regulámelo el voltaje, quiere decir que ese muchachito es empírico o que no se ha actualizado o que sí, y si es técnico, pues está utilizando la terminología no ideal. Es la tensión, jóvenes. Voltaje, el voltio simplemente es la unidad. Entonces, se regulan tres variables. El caudal, ¿no? Puede ser en litros por minuto o pies cúbicos por hora. La velocidad del material de aporte en pulgadas por minuto y la tensión en volts. Esas tres variables se deben regular, ¿sí? Bien, ahora, el gas CO2. Cuando llegó el proceso, pues se utilizó este gas CO2, ¿no? Con el gas CO2, pues es lo que más actualmente se utiliza en nuestro contexto, ¿sí? Se puede soldar aceros al carbono de baja aleación, ¿sí? Pero necesitamos ser capísimos para poder regular tanto la velocidad como la tensión, ¿sí? La velocidad y la tensión varían en función al espesor de material de soldeo y no así el caudal. El caudal es único para cualquier espesor, ¿sí? Entonces, ojo, los que varían en función al espesor llegan a ser la velocidad y la tensión, ¿sí? Entonces, este gas, lo positivo que tiene es que tiene buena penetración, ¿ya? Lo negativo es que si lo levantamos bastante el torch, hace que exista mucho chisporroteo, ¿no? También de que sus gases necesariamente con con el CO2 tenemos que tener el barbijo, porque nos podríamos dañar. En nuestra institución nosotros tenemos un buen extractor, pues no pasa nada, están muy protegidos los estudiantes en el laboratorio de soldadura especial. Es fenomenal. Una vez que no prenden el extractor de humos, yo regreso digamos, de lo que fue a mi escritorio un momento, regreso y no prendieron el extractor, es bien notorio. Los jóvenes a veces no se dan cuenta porque son jovencitos y, digamos, les valen las palabras vulgares, ¿no? Pero yo ingreso, ni bien abro la puerta, el gas es fatal. Realmente ellos no se están dando cuenta cómo se están intoxicando. Les
llamo y les llamo la atención y a la reflexión de que si están dañando a ellos, si no se cuidan, ¿quién les cuida? ¿No? Para eso tenemos el extractor de humos. Les he mostrado, entren, ingresen, salgan, ingresen cómo está contaminado el gas, cómo está ahí internamente el gas, concentrado el gas CO2. Ahora, esperemos media hora, vayan a refrigerarse, media hora, o perdón, 15 minutos a refrigeración a la pausa. Retornan, ahora ingresen al taller, ¿cómo está? ¿Existe el gas? No existe. Ahora, vamos a iniciar con el extractor de humos. Trabajo de 2 horas, salgamos afuera, ingresemos, ¿existe el gas contaminado, concentrado internamente? No. Entonces, vean qué importante es un extractor al momento de realzar el soldeo, especialmente con este gas, con el gas CO2, ¿no? También este proceso se ha soldado bastante a un principio con el argón, ¿no? Así lo conocían como MIC, perdón, el anterior como MAC, ¿sí? Vean, es también la estabilidad que lo da el argón es fenomenal, nos da buen resultado, ¿no? Poco chisposoteo, pero es muy costoso este gas, ¿no? Porque no tenemos en el país empresa que vaya a procesar, lo traemos de Chile, lo traemos de Perú, hasta de Colombia, de Brasil, de Argentina, ahora está llegando incluso de China, ¿no es cierto? Entonces, vean, si tuviéramos, vuelvo a recalcar, una empresa que procesara el argón, sería fenomenal realmente. Sería de gran ayuda a los empresarios que tienen las empresas de soldadura. ¿Sí? Les ayudaría bastante para poder utilizar gases mixtos. Enseguida vamos a ver los gases mixtos, que tan ventajosos son con relación al CO2. ¿Sí? Bien, acá está un gas de protección, gas mixto, el 80-20, 80% de argón, 20% de CO2. Este gas yo utilicé en Colombia en 1999 en mi especialización, ¿sí? Realmente cuando hice el primer cordón yo me quedé sorprendido porque los cordones que hacía acá en la institución son un poco toscos. Realizado con este gas mixto, realmente ustedes si nunca lo hicieron se podrían admirar la protección que tiene. Y los gases que emanan casi llega a ser nada, ¿no es cierto? Entonces tiene gran ventaja respecto también a las regulaciones. Enseguida vamos a ver su área de trabajo con estos gases mixtos. Pero no debería de ser más del 80% de argón. El argón en estos gases mixtos le da la estabilidad y el 20% de CO2 ayuda en la penetración porque es muy bueno el CO2 para los cordones de raíz, ¿no? Entonces llega a ser un gas mixto, 80-20, ¿no? La diferencia con gas CO2, les decía, en Colombia en 1999 era simplemente 10 bolivianos la diferencia de costo. Ahora si acá llegan gases mixtos, haces o todo, llegan alguna vez el 80-20, el 75-25, cuesta al igual que un argón, mucho dinero. Entonces, ¿qué empresario se va a animar a trabajar con ese gas? Ninguno. Si yo fuera empresario igual, no lo haría. ¿Por qué? Porque entraría en déficit. Muchas empresas trabajando con CO2 y yo trabajando con gas mixto no estaría, ¿no es cierto? Entonces perdería licitaciones también. Entonces, muy fundamental tomar en cuenta eso. Esta mezcla de gases se utiliza en aceros al carbono y poco aleados. Mejora el inicio del arco y lo hace más estable. Estable lo hace el argón. Entonces, el 75-25 llega a ser el otro. Este gas es el que utilicé en Estados Unidos con el proceso FluxCore, con el FECAL, ¿no es cierto? Este proceso tubular, hay algunas empresas como Industrias Caballero y el otro llega a ser empresa Bolinter, están utilizando estos gases, pero sin protección de gas, simplemente el tubular. Pero es como si estuvieran utilizando el electrodo nada más. La gran ventaja que estarían ganando es que es una soldadura continua, no paran como el electrodo de momento en momento. Esa es la única ventaja. Pero si utilizaran el gas más, sería fenomenal. Realmente sería fenomenal. En Estados Unidos no permiten trabajar simplemente con el tubular, siempre es con el gas. ¿Para qué? Para que tenga mayores ventajas tanto el producto como el soldador. ¿Sí? Bien, entonces es 75-25, 75% de argón,
25% de CO2. Esta es la mezcla de gas usada más comúnmente para quemado de cortocircuito. Cortocircuito quiere decir cuando estás muy cerca tu torch con la pieza. El CO2 brinda un cordón de penetración más amplio que el argón, lógico está, ya les dije. Por otro lado, el argón le presta estabilidad. También dije eso, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, cuando es puro CO2 hay mucho chisposoteo, mucha salpicadura, pero con este proceso hay casi cero de salpicadura, cero de chisposoteo, jóvenes. Muy, muy bueno este gas. Ahora les muestro las ventajas. Acá está, gases de protección. Tengo como muestra acá qué sucede con el gas CO2 y qué sucede con el gas mixto. Es la misma máquina, el mismo material de aporte, simplemente cambia los gases. ¿Qué sucede con el gas CO2? Áreas de trabajo. Las áreas de trabajo que se tiene, pues es abismal la diferencia. Vean, existe un área de trabajo. Acá primero estamos trabajando con el CO2. Ahí al lado derecho con el gas mixto, el 75-25 puede ser, o el 80-20, cualquiera de los dos. La parte vertical se llega a conocer la tensión, ¿ya? Y la parte horizontal, la velocidad del material de aporte. Su área de trabajo del CO2 es, como ven, coloreado ahí, los celestitos. Eso llega a ser el área de trabajo. Si yo quiero trabajar un material, un base que llega a ser de 1/4, lo que utilizamos en la institución, la tensión, les dije, desde regular, les dije, desde 18 a 22 voltios, ¿verdad? A ver, ¿cuántos regulé acá? Regulé 18 voltios. La velocidad, les dije, desde 180 hasta 225 IPM. ¿Cuántos regulé ahí? Regulé 180 IPM. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera, me está molestando la máquina, si quisiera, les dije de 18 a 22 voltios, yo lo subo a 20 voltios, más o menos por acá, lo tenía, no se me perdió con 20 voltios. Entonces viene la línea de 20 voltios, jóvenes, y acá estaría la perilla, porque esto va a subir, la perilla estuviera aquí. Entonces ya no está en el área de trabajo, por eso el pipoqueo. Entonces, para poder regular con el gas CO2 y realzar un soldeo, digamos, admisible, debo ser capísimo para poder regular y estar en el área de trabajo. ¿Qué sucede con el gas mixto? Igual la parte vertical, la tensión, la parte horizontal, la velocidad del material de aporte, el área de trabajo. Vean cómo se amplía el área de trabajo. ¿Sí? ¿A quién facilita ello? Al soldador. No necesita ser perfeccionista en la regulación, tiene admisibilidad de poder trabajar tanto en tensiones y en velocidades. Ahí tiene los mismos 18, los mismos 180 y yo tenía regulado lo otro allí. Vean, si yo tengo a 20 que está acá, vean, va a venir aquí la perilla, sigue en el área de trabajo, no va a haber pipoqueo, ¿ya? No va a haber ningún pipoqueo. Entonces, vean qué importante es el trabajar con un gas mixto. Es muy importante. ¿Ya? Entonces, disculpas por mi celular. Entonces, vean la gran ventaja de trabajar con gas mixto, no solo por el área de trabajo, también les dije por la seguridad industrial. Si ustedes trabajan con gas de CO2, ya hay bastante videos respecto a ello, está en internet, véanlo. Vean, con él emana bastante gas. Yo tengo un video respecto a ello. Con él, pues no emana casi nada. No emana casi nada de gas. Entonces vean la gran ventaja de soldar con el gas mixto. Por eso que lo desecharon al CO2 a nivel internacional. ¿Por qué seguimos utilizando en nuestro país? Porque, vuelvo a recalcar, no tenemos una empresa que procese el argón para que luego se pueda mezclar ambos gases y el costo sea mínimo, con una cosa de 20, 10 bolivianos la diferencia con relación al CO2. Si tuviéramos esa empresa, pues podríamos trabajar la mayoría de las empresas con el gas mixto, ¿no?
positivo para el soldador respecto a la contaminación y positivo también para la regulación de parámetros tanto en tensión y en velocidad del material de aporte, también positivos respecto al acabado mismo de la pieza. Con él llega a ser como si ya lo hubieras escobillado, con él no es tosco, entonces son bastantes ventajas con relación al CO2. Vuelvo a recalcar, no les estoy diciendo que no se puede soldar con CO2. Sí se puede soldar con CO2, pero tienen que ser capísimos. También tienen que soldar para regular los parámetros. También tienen que cuidarse con barbijos para protegerse de la contaminación de sus gases, que es el CO2. ¿Sí? Bien, entonces, ahora pues pasamos a parte de conocer de la máquina, también necesitamos conocer del material de aporte. El material de aporte ya les anticipé, es un electrodo que tiene un baño de cobre simplemente para que no se oxide el material, para que conduzca bien el material de aporte, ¿no? También está por partes codificado según la norma BWS, ¿no? Lo que dice sus códigos, qué significa sus dígitos. ER llega a ser el electrodo, ¿no? En rollo. 70 llega a ser la resistencia a la tracción, resistencia mínima a la tracción, es equivalente entonces, como es 70.000 PSI, este material de aporte es equivalente al electrodo 7018, porque con el 7018 también tienes los 70.000 PSI. PSI pond, square, inch, pond es libra, square, cuadrado, inch, pulgada, libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? Cada pulgada cuadrada de soldadura resiste 70.000 libras de esfuerzo. Eso quiere decir, ¿cierto? Este dígito S llega a ser sólido, porque les dije que también hay tubular, el flux core, ¿no es cierto? Ahí ya llega a ser la T, ¿sí? Y el X llega a ser el porcentaje de aleaciones que tiene, ¿sí? Generalmente el que más utilizamos es el que tiene acá el número 6, ¿sí? Vean, puede tener el 2, puede tener 3, 4, 6, hasta 7, ¿no? En función al número tiene las aleaciones que corresponden, pero el que más se utiliza, jóvenes, es este material, el ER70S6. Entonces, electrodo en rollos, 70.000 PSI resistencia a la reacción mínima, sólido. 6, las aleaciones que tiene respecto a qué? Respecto a carbono, manganeso y silicio, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, vean, ello llega a ser el material de aporte que más se utiliza, ¿sí? Este material de aporte, lo propio, los traemos desde Chile, que es de Indura, lo traemos de Argentina, que es Conarco, de Perú, que es Soldexa, ¿no? También de Colombia. Entonces, llega a ser un material de aporte que es equivalente al electrodo 7018, ya les dije, ¿no? Y aquí lo dice, material de aporte sólido, cobrizado, equivalente al electrodo 7018. El depósito queda libre de escoria y para la mayoría de las aplicaciones no requiere limpieza entre pasadas, es de excelente soldabilidad. Es cierto, no es como el proceso SMAO que tienes que limpiar la escoria, acá no, ya no tiene escoria, ¿verdad? Bien. Accesorios, necesariamente este equipo pues tiene accesorios, está el torch, ¿no es cierto? En el torch internamente acá está el liner o liner que va en todo esto, es un acero por donde va el material de aporte, ¿sí? Acá sale, primero sale el tubo de contacto que acá está internamente, ¿sí? Luego está la tobera o boquilla, ¿sí? Entonces, este tubo de contacto siempre tiene que estar mínimamente al ras o por dentro unos 3, 4, 5, 6, 8 milímetros. Más de ello no, perjudica. Él no debe sobresalir para nada. ¿Por qué? Porque se puede soldar a la pieza de soldeo y es negativo y además se llega a calentar el material de aporte y se llega a empavonar este sector del tubo de contacto y ya no sirve, ¿no? Llega a cortocircuitar. Entonces, mínimamente al ras. ¿Ya? Acá internamente, ¿quién hace la sujeción a la tobera y al tubo de contacto? Es el insulator. Enseguida vamos a conocer ello. ¿Ya? Acá está. La tobera existen así de forma plateados y también color cobre, como este. Todos los nuestros son de color cobre. Son de cobre, perdón, no color cobre, son de cobre. ¿Ya? Este es el tubo de contacto,
es cierto? Internamente está viniendo el liner, el liner, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver. Acá está cómo está saliendo el material de aporte, ¿sí? Este material de aporte, cuando se realiza uniones a tope, debe ser 5 milímetros aproximadamente, y cuando son uniones en ángulo, 7 milímetros, ¿sí? Si yo inicio con más largo, va a quemarse y no voy a iniciar bien mi soldadura. Para eso debemos tener un alicate de corte para poder realizar este proceso, ¿no? Cuando se sale mucho el material de aporte, cuidado, vayan a cortarlo, no está bien, malo para el empresario, y si ustedes son los empresarios, pierden dinero, pues no. Existen los rodillos que hay que desaflojarlos y que se tornan con el rodillo fácilmente. El material de aporte hasta que más o menos sea unos 5 milímetros, y es unos 7 lo que llegan a cortar 2 milímetros, e inician, ¿no? la unión o el soldeo. Ahí está justamente el liner, acá está el liner, vean, esto es de acero, internamente por acá internamente viene el material de aporte, ¿sí? Una antorcha que está compuesta de un tubo de contacto donde el alambre recibe la corriente de soldadura proveniente de la fuente, una tobera de metal que direcciona el gas que protege la soldadura, un liner o liner que está dentro de la antorcha por donde pasa el alambre o el material de apoyo. Todo lo que les dije anteriormente está plasmado acá, ¿cierto? Bien, los tubos de contacto son fundamentales. Existe una gama de tubos de contacto en función al, al insulator que es que tiene la máquina. Por ejemplo, este insulator llega a ser para los dos, ¿no? Para estos tubos de contacto. Esta rosca externa viene justamente a unirse a esta rosca interna, y esta rosca externa llega a ser para la tobera o boquilla. Acá internamente tiene una rosca y se llega a enroscar acá, ¿cierto? Y le da, con el tubo de contacto todo ingresado, le da la altura correspondiente de 8, 5, 6, 7, 4, 3, 2, hay veces al ras, ¿no? Pero sobresalido el tubo de contacto, no, eso es negativo, ¿ya? Ahí están los tubos de contacto, la boquilla o tobera. Ahí están mencionando pues la tobera. Acá está el insulator ya puesto en el tubo de contacto, ¿no? Y los tubos de contacto. Internamente está el liner o liner, los rodillos que son fundamentales. Los rodillos hacen que el movimiento se dé en el material de aporte. Uno de ellos trabaja con un motor, el otro es móvil simplemente. Con el motor hace que se dé el movimiento circular y hace que circule el material de aporte, ¿no? Entonces, esto es justamente un elemento, un accesorio por donde pasa el material de aporte, y él hace que llegue justo a milímetros antes del rodillo, ¿no? Que no puede, digamos, él estar sobre los rodillos porque podría perjudicar, y el alambre no podría ser presionado y dar su movimiento correspondiente, ¿cierto? Esos son los rodillos. Acá está lo que les dije, la separación o la distancia que debe haber para uniones a tope. Las uniones a tope les dije que se codifica con la letra G, enseguida lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, para uniones a tope 5 milímetros, y para uniones en ángulo interior 7 milímetros, ¿sí? Generalmente para colocar, y es para colocar mucho no, hay veces cuando se daña por el calor, se dilata, pues tienes que colocar con alicate, pero existe un alicate especial, tanto para colocar como para sacar. Esto llega a ser, nosotros tenemos una en la institución, ¿no? No es nomás agarrar un alicate de fuerza y sacar, no, hay que solicitar este alicate. Es alicate de corte para cortar, también es alicate para el tubo de contacto, para no dañarlo, ¿cierto? Son herramientas y accesorios fundamentales en todo el equipo del proceso GEMAO. Acá, ¿cómo está circulando? ¿Cómo circula? ¿Cómo trabaja el material de aporte? Vean, esto no llega a ser cobre, esto llega a ser del tubular. Este color llega a ser el material del proceso flux core o del FECAO, ¿no? Entonces, el sistema es el mismo. Vean, los rodillos, ese elemento, ese accesorio que les dije está ingresando, no pisa los rodillos, el alambrito nada más, inmediatamente. Este trabaja con motor, acá hace que trabaje el motor y circule, y pues pueda deslizarse el material de aporte. Acá viene con el liner, lógico está, ¿no? Entonces, vean,
Este accesorio, cuando se salió mucho el alambre, este accesorio sirve para presionar los rodillos, lo bajas, esto se levanta y puedes fácilmente deslizar el alambre hacia el rollo para no cortar dimensiones largas y perder mucho material y perder también dinero, ¿no? Entonces ahí están los rodillitos, les dije este accesorio llega a ser este, ¿cierto? Donde está haciendo que el material de aporte llegue justo a los rodillos, ¿sí? Los rodillos tienen canales en B y en U llega a ser justamente para aluminio, en B llega a ser para aceros, acá están, los tengo acá identificados, vean, él llega a ser generalmente para soldar, para materiales de aporte aluminio, esto no sirve para aluminio, estos son para los de acero, ¿sí? El correcto. No debe ser así, esto es incorrecto. Aquí se llegaría a dañar el material de aporte, ¿no? Tiene que trabajar así y acá viene la parte superior del electrodo. Ellos tienen la letra B en la codificación U, tienen estos, ¿no? Entonces acá está la numeración de punto 035, punto, porque aquí por delante tiene un 0. Esto llega a ser en pulgadas, ¿no? Que equivalente en milímetros a 9 milímetros. Si ustedes multiplican punto 035 por 25.4 milímetros, que es la equivalencia de una pulgada, les va a dar 8.9, 8.97, redondeado 9 milímetros. Por eso se trabaja para este rodillo el material de aportes de 9 milímetros. Enseguida también vamos a verlo acá eso. Número de alambre, tubo de contacto, el rodillo. Estos tres elementos tienen que tener una relación, pero plena, jóvenes. Plena. ¿El por qué? Porque tenemos el que menos, el de menor diámetro es el 0,6, su tubo de contacto es el punto 0,25, el rodillo lo propio, punto 0,25. Lo de tubo de contacto y lo de rodillo está en pulgadas y esto está en milímetros. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el 0,8 que utilizamos. Nosotros el 0,6 nunca hemos utilizado en la institución, pero sí el 0,8 y el 0,9. Su rodillo es el punto 0,30. Acá está. Ahí está el punto 0,30. Su rodillo también. También utilizamos el 0,9, ¿no? Su rodillo es el punto 0,35. Lo propio es su tubo de contacto. Ahora también existe el 1, su rodillo es el 0,0, el punto 0,40, tanto el tubo de contacto como el rodillo. También existe el 1.2, su tubo de contacto es el punto 0,45, su rodillo el punto 0,45, ¿cierto? Entonces vean el material de aporte, el tubo de contacto y el rodillo. De estos dos tubos de contacto tenemos en la institución la de presión, vean, del punto 0,35 esto llega a ser para este alambre y esto llega a ser con rosca como la que vimos, ¿no? Estas son de nuestras dos máquinas antiguas, de las primeras que llegaron de la Miller. Luego es esta la que llegó, ¿no? Con mejores características tecnológicas, ¿ya? Esta máquina tiene 4 tiempos, esta máquina solo tiene 2 tiempos. Bien. Entonces, si yo trabajara, por ejemplo, el material 0,8 que me compran bastante, con un tubo de contacto de 0,45 y un rodillo 0,45, al cerrar estos dos rodillitos, no podrían abrazarlo a mi material 0,8 y no podría circular, negativo. Otro, si apenas llega a circular, el alambre que es 0,8 acaba a bailar en este orificio de punto 0,45. Va a bailar y el chisposoteo va a ingresar internamente. Chisposoteo que ingresa, por más que limpien con escariador, con limpiador, limpiaboquillas que lo llamamos en proceso OAU, ya no es lo mismo. Entonces, para evitar ello, si yo tengo 0,8, debo comprar un tubo de contacto de 0,30, sí o sí, para que no ingrese el chisposoteo. Ingresa algún chisposoteo acá internamente, ya no sirve el tubo de contacto. Van a tener intermitencias. Entonces, entre vecinos, yo, por ejemplo, no tengo problemas cuando nos prestamos haciendo los dos. Llega a ser mis rodillos son .035 en la institución, todas las máquinas, ¿sí? Entonces, los tubos de contacto alguna vez me traen .030 y veces .035. No influye mucho, porque casi es lo mismo, ¿no? Es una décima la diferencia, ¿sí? Pero cuando es así, pues
trae muchos problemas y hay que evitar, ¿no? Hay que evitar porque tienes que cambiar otro tubo de contacto y es dinero y no tenemos mucho en la empresa, y veces estamos con uno solo. Limpias y limpias ya no es lo mismo. Cuando acá se funde el material de aporte ya no es lo mismo, por más que lo taladres, por más que lo esmeriles, ya no es lo mismo. Hay intermitencia, ya no vas a trabajar igual. Entonces se debe tratar de evitar ello, como trabajando con toda la normativa que corresponde al proceso, ¿no? Respetar lo que indican sus características de todos los accesorios y de todo el equipo en sí, ¿no? Bueno para el empresario, bueno también para el profesional soldador, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener, digamos, trabajos rezagados, ¿sí? Entonces, muy importante saber cuidar nuestra máquina, es muy importante saber cuidar nuestra salud. Entonces, con todo ello, en ambos procesos existe codificación según la norma AWS de las uniones. Las uniones 1G, 2G, 3G, 4G, uniones a tope, ¿no? Uniones que desde 5 milímetros de espesor se deben preparar el material. Nosotros utilizamos 6 milímetros de espesor y debemos preparar el material en uniones a tope, ¿no? Acá tenemos un preparado de material, ¿ya? Esto corresponde a uniones 1G y 2G, ¿sí? 1G, unión a tope en posición plana, 2G, unión a tope en posición horizontal, muchos lo conocen como posición cornisa también, ¿ya? Acá está ejecutando la unión en posición plana, 1G, ¿sí? Vean, la preparación del material es fundamental. El preparado del material, ¿ya? Garantiza el 80% del éxito de una unión para tener la misma penetración, para tener la fusión del material de ambos lados igual como corresponde, ¿sí? Según la norma AWS, para estas uniones se debe trabajar 30 grados acá, 30 grados acá, 30 grados en este bisel, en las diferentes pletinas. Entonces, esto debe ser 60 grados aproximadamente, ¿sí? Ahora, el talón es este es el talón, y la separación es esta. Y esto llega a ser el espesor del material, esto el chaflán que vas a realizar. Entonces, todo esto tiene sus características en función al espesor. No está acá, está más abajo, pero para nosotros que utilizamos bastante material de 1/4, varía en función al espesor. Esto llega a ser de 1.5 a 2 milímetros este talón, ¿sí? La abertura igual en función a la posición llega a ser, cuando son en estas posiciones 1G es mucho más separado que el 2G, en 1G aproximadamente de 2 a 3 milímetros, en 2G de 1.5 a 2 milímetros, no más de 2 milímetros, es más cerrado en 2G, ¿no? Y los ángulos correspondientes. Ahora, ¿qué sucede cuando ya se hace la ejecución de las uniones 1G y 2G? Acá llega a ser 1G y esta probeta llega a ser 2G. 1G, 2G. Acá está después el resultado después de haber realizado la unión. Un cordón de raíz se realiza, ¿ya? El cordón de raíz se realizó hasta cierto punto. Vemos, observamos, hacemos la inspección visual y vemos del lado reverso la penetración. Vean, no hay aristas vivas, estas aristas no existen. O sea, esta soldadura está fenomenal, está excelente. No hay aristas vivas, ¿no es cierto? Ahora, la parte frontal, acá hay una hendidura para por encima hacer el cordón de acabado, ¿no? Es la parte frontal después de haber ejecutado las dos posiciones y el lado reverso, la penetración. Ahora, ¿qué sucede cuando ya está concluido el trabajo? ¿Cómo llega a ser la limpieza, especialmente cuando es el gas CO2? Es fundamental, ¿no? Pero si fuera el gas mixto, no es necesaria esa limpieza. Vean el cordón de raíz del lado reverso, así debe ser, admisible, ¿no? Así tendría que ser el cordón de raíz y el cordón de acabado. Generalmente un espesor de 1/4 nos permite hacer un cordón de raíz y un cordón de acabado. Luego, en posición 3G, acá el soldador es muy importante el posicionamiento del soldador.
Un soldador se debe acostumbrar siempre a trabajar con apoyos, es fundamental, porque cuando nos acostumbramos a trabajar sin apoyo, toda una jornada de 12 horas trabajando en Estados Unidos es cansador y ya difícilmente vas a poder trabajar sin apoyo. Entonces, debes tener siempre el apoyo correspondiente. Debes darte la forma de poder trabajar con apoyo en todas las posiciones. Y te da mayor estabilidad y poder tener buenos resultados en soldeo. ¿Sí? Entonces, acá justamente el soldador se está apoyando y está conduciendo muy bien su cordón de acabado en posición 3G, vertical ascendente. La norma AWS siempre nos exige que la unión sea vertical ascendente y no así descendente. Eso no sirve para la AWS. No se conoce la AWS una unión descendente. La norma API sí, pero la norma AWS no. ¿Ya? Entonces, es fundamental el preparado del material. Ahí está el preparado del material. Les dije, acá está avisando todas sus características. El ángulo 60, les dije. El ángulo de un bisel 30, también les dije. La separación de más o menos 2 milímetros, ¿no? La separación de pletina a pletina o de tubo a tubo si es tubular, ¿sí? El talón, también les dije, más o menos 2 milímetros, ¿no? Y el espesor de la pieza, él es para nuestra institución que siempre utilizamos un cuarto, 6.35 milímetros, más o menos 6 milímetros. ¿Sí? Entonces, el preparado, vuelvo a recalcarlos, garantiza un 80% del éxito de una unión, ¿no? Acá está realzando su cordón de acabado, acá vamos a tener la ejecución de la unión. Ahí está el cordón de raíz, el primer cordón. Vean la hendidura para poder hacer el cordón de acabado, ¿no? Acá ya está haciendo el cordón de acabado. ¿Y qué de la penetración? Acá está la penetración, ¿cierto? Cordón de raíz 3G, lado de frente, y cordón de raíz 3G, lado reverso, ¿sí? Ahora viene la otra posición, que es 4G, ¿no? Sobre cabeza o bajo techo. Lo propio, la preparación del material es fundamental y en función a ello se debe hacer la ejecución de cordón de raíz y cordón de acabado, ¿no? El posicionamiento del soldador es fundamental, no es nada difícil. Quien sea lo diría, uy, 4G es difícil, no es así. Cuando ustedes vayan a realzar, tal vez ya lo suelen hacer, no es difícil. Los ángulos son fundamentales, ¿no? Para evitar que el chisporroteo se llene al tubo de contacto. Vean, al lado de avance tienen unos 5 grados, admisible nunca puede ser 90 grados, o sea, 0 grados ahí, no, es perjudicial. Siempre tiene que tener admisible desde 5 grados hasta 15 grados, ¿ya? Acá más o menos está llevando con unos 5 grados, ¿sí? Haces ya igual cordón de raíz y cordón de acabado, vean el cordón de raíz, la penetración fenomenal, el lado reverso y el cordón de acabado, que está en esta otra diapositiva, ¿no? El cordón de acabado. Entonces va a depender de la práctica de todos los soldadores de dominar todas estas posiciones para poder aplicar en construcciones soldadas, ¿no es cierto? Si yo no conozco estas características, ¿cómo aplicarlo? Voy a tener malos resultados. Entonces necesito conocer estas posiciones, necesito saber todas las características en ambos procesos, porque estas estructuras se los hace con procesos SMAO, con procesos GEMAO, en Estados Unidos con el proceso FluxCore, con el tubular, ¿cierto? Que es similar al proceso GEMAO, solo cambia, vuelvo a recalcar, el material de aporte y el gas, nada más, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a concluir acá con los ángulos, con las uniones en ángulo, ¿no? La AW los codifica para uniones en ángulo, las que se aplica bastante en construcciones de perfiles, en construcciones de estructuras, en construcciones de cerchas, ¿sí? Bastante construcciones ello, uniones en ángulo, ¿no es cierto? Perfiles I, perfiles U, perfiles T, perfiles C, estas uniones en ángulo se utiliza bastante, ¿no es cierto? Entonces estas uniones están codificadas con la letra F, 1F, 2F, 3F, 4F. 1F, unión en ángulo interior en posición plana, 2F, unión en ángulo en posición horizontal, 3F, unión en ángulo en posición vertical ascendente, 4F, unión
en ángulo interior, en posición sobre cabeza o bajo techo, ¿sí? Todo ello, pero está acá plasmado. Vean, acá está unión 1F, cómo se posiciona la soldadura, ¿no es cierto? Cómo lo estás realizando, ¿sí? Alguna vez al realzar la estructura aplican esto bastante cuando se está realzando el montaje. También el 2F, ¿no es cierto? Tal como está, no pueden ustedes, digamos, como 1F lo vieron tan fácil, en una probeta sí lo pueden invertir al decirles que realicen 2F y me realicen una práctica de 1F y me saquen más excelente su probeta. No me están engañando a mí, se están engañando a ustedes. Cuando van a hacer la aplicación de la práctica montando esas estructuras, pues no van a poder invertir lo que tienen que soldar así en esta posición, ¿no es cierto? Por eso se debe practicar siempre en las posiciones que indica 1F como es 1F, 2F como es 2F, ¿no? F viene de fillet, perdón, y eso es ángulo, ¿no? 3F, unión en ángulo, también interior, en posición vertical ascendente, vean el posicionamiento del soldador, no me equivoco, la posición es muy importante, el apoyo, jóvenes, muy importante. Vean, acá tiene un protector incluso para el guante. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a soldar bastante, empieza a calentar todo este sector, el área de soldeo, entonces tienes que tener acá un protector incluso contra el chisporroteo, ¿no? No solemos utilizar mucho acá en nuestro contexto este protector, igual rodilleras y coderas. Estando en Estados Unidos, sí o sí se utilizaba estos protectores, ¿no? Porque eran 12 horas de trabajo, ¿no es cierto? 3F entonces vertical ascendente y concluimos con el 4F sobre cabeza o bajo techo. Igual, necesariamente yo debo dominar todos en ambos procesos, en el proceso SMAO y GEMAO, para poder aplicar en la ejecución de estas uniones en estructura, montaje de estructura, soldeo de estructura, de perfiles, cerchas, ¿no es cierto? Lo importante, el soldador acá respecto a seguridad industrial es que tiene que trabajar siempre con su seguridad a alturas, ¿no? Generalmente nos piden siempre a una altura de 1,8 metros y a tener el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Se tiene que tener ese cinturón de seguridad, ¿sí? Sin ello, pues no les permiten. En Estados Unidos, jóvenes, por cada 10 soldadores hay un personero de seguridad industrial y ese personero de seguridad industrial está, digamos, observando todos los que los 10 soldadores realizan en todo su proceso de las 12 horas. Comete una imperfección respecto a seguridad industrial, inmediatamente lo llaman a gerencia, inmediatamente sin derecho a nada lo expulsan, se van. No tienen como acá les dan en las empresas desahucio, no tienen nada respecto a ello. Entonces uno tiene que ser pues muy responsable respecto a seguridad industrial. Acá no debo olvidarme de utilizar ese cinturón, el arnés. No debo olvidarme para nada. Jamás de los jamás yo debo sacarme mi lente transparente, mis auditivos, para nada. ¿Por qué? Porque me está observando en mi casco, el mío era el número 20, está observando el inspector. Comete un error la primera vez, me indica, cometiste un error respecto a seguridad industrial, la próxima vez ya no te participo. Inmediatamente serás llevado a gerencia. Entonces, todos los bolivianos, cuando llegamos allá, ha sido a principios de año, el Día del Trabajador, pues cuando nos reunieron a ambos turnos, tanto turno de día que era de los americanos, turno noche de los bolivianos, 25 bolivianos, de acá de Cochabamba fuimos 10, de Santa Cruz 15, un inspector americano, cuando el gerente nos reunió y nos dije, estoy realmente agradecido con Dios por haberme traído a ustedes como trabajadores, soldadores a mi empresa. Les felicito porque ustedes cumplen al 100% respecto a seguridad industrial. Lógico, nosotros cumplimos allá por miedo a que nos vayan a votar. ¿Será que yo cumplo acá estando en Bolivia al 100% todo lo que cumplía en Estados Unidos? Honestamente no, jóvenes. Honestamente no. Y eso es muy lamentable, ¿no es cierto? Entonces debemos reflexionar
respecto a ello. No simplemente en el extranjero debemos cumplir con ello, debemos cumplir donde estemos, todos respecto a seguridad industrial. Porque un accidente de ellos para la empresa, pues bastante erogación económica, ¿no? Entonces, ello quiere evitar el empresariado en Estados Unidos. Por eso 15 minutos antes de ingresar a la empresa te hablan todos respecto a la seguridad que debes tener, las 12 horas de jornada que vas a estar internamente y qué trabajos vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, muy importante la seguridad industrial. Acá está la aplicación de ambos procesos, acá está la aplicación del proceso GEMAO, o sea, alzando estructuras, acá está aplicando el proceso SMAO, vean, ahí está el electrodo, siempre con su arnés, es muy importante. A lo propio, tantos soldadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios soldadores haciendo justamente, plasmando su profesionalidad respecto a la aplicación de procesos SMAO, GEMAO y tal vez el flux core, el FECAO, en esta construcción de esta estructura. ¿Sí? Si yo no tengo los conocimientos, difícilmente voy a poder trabajar acá, ¿no es cierto? Entonces, muy importante para alzar trabajos en construcciones soldadas, conocer estos procesos, todas sus características, para tener éxito, eficacia en el trabajo a desarrollar. Y acá está una estructura. Bien, con esto estoy concluyendo. Espero les sirva de base para su integridad en su profesionalismo. Gracias.